Era sábado por la tarde, 3:22 exactamente. Estaba en el coche, aparcado al otro lado del parque donde Lucía decía que salía a correr. Lo recuerdo todo con una claridad que me jode. Estaba lloviznando, y aún así llevaba esa camiseta gris ajustada y los leggings negros que, según ella, eran los más cómodos para correr. Pero lo que me llamó la atención no fue su ropa, ni siquiera que no hubiese sudado ni una gota después de supuestamente haber corrido 40 minutos. Lo que me dejó helado fue ver cómo, en vez de volver a casa, se subía al coche de otro hombre. Ni un saludo forzado, ni una excusa. Nada. Ella salió del camino de tierra, echó una rápida mirada a los lados, como quien cruza una calle sin paso de cebra, y se metió en un Golf negro que había estado esperando con el motor encendido. Ni siquiera parecía nerviosa. Sonrió antes de cerrar la puerta. Y no eran dos amigos yendo al Mercadona. Le vi ponerle la mano en el muslo. Le vi besarla. No un beso rápido. Un beso con hambre. De esos que no se dan cuando todo va bien en casa. Yo no soy ningún espía. Ni un paranoico. Pero llevaba semanas sintiendo que algo se estaba desmoronando y no sabía el qué. Hasta ese momento. Ese día, todo encajó. Las excusas de mierda, los cambios de humor, las reuniones de última hora, las duchas demasiado largas. Pensé que estaba exagerando, que eran cosas mías. Me dije a mí mismo que no podía convertirme en ese tipo de marido que sospecha de todo. Pues bien, ese tipo de marido tenía razón. No te voy a mentir, me quedé en el coche sin moverme durante casi una hora. Con la lluvia golpeando el parabrisas y el limpiaparabrisas haciendo ese sonido de mierda cada 3 segundos. No lloré. No grité. Ni siquiera apreté el volante como en las pelis. Me quedé mirando hacia adelante, con la imagen de Lucía besando a ese cabrón repitiéndose en bucle. A las 5:10, vi cómo volvía por el mismo camino, sola esta vez, caminando como si acabara de terminar su carrera. Se secó la frente con la manga como si realmente estuviera sudando. Tenía la cara serena, como si el mundo estuviera bien. Como si yo no existiera. Y ahí empezó todo. Volví a casa antes que ella, sin hacer ruido. Me metí en la ducha. No porque lo necesitara, sino porque no sabía qué hacer con mi cuerpo en ese momento. No podía estar quieto, pero tampoco podía salir a ningún sitio. Me duché en silencio, con la cabeza apoyada en la pared. En mi mente, repetía una sola frase, me está engañando. Cuando llegó, entró al baño mientras me estaba secando. Sonrió, como si todo fuera normal. ¿Al final saliste tú también?, me preguntó. Asentí, sin mirarla. Me dio un beso en la mejilla, ese que se da por costumbre. Como se le da a un primo lejano en Nochebuena. No pregunté nada. No le mencioné el coche. No le dije que la había visto. Nada. Porque todavía no sabía qué hacer con lo que sabía. Tenía claro que no podía fingir por mucho tiempo. No soy actor. Pero necesitaba pensar. Saber cómo actuar. Y sobre todo, necesitaba entender cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Ese fue el primer día del fin. No me gusta espiar, ni revisar móviles, ni ponerme paranoico, pero tampoco soy idiota. Cuando ves con tus propios ojos a tu mujer besarse con otro, ya no hace falta imaginar nada. Lo que haces después es pura estrategia. Así que los siguientes días no se los dediqué a llorar ni a gritar. Tampoco a buscar comprensión en amigos ni a emborracharme como hacen en las pelis. Yo me dediqué a observar. No dije una palabra fuera de lugar. No cambié ni un solo hábito, excepto uno, empecé a notar cada movimiento que hacía Lucía, cada excusa, cada gesto raro, cada momento de silencio. Todo lo que antes me parecía normal, ahora tenía otra lectura.
El domingo no salió a correr. Dijo que estaba cansada. Curioso. El mismo día que me ve más callado que de costumbre, le desaparecen las ganas de ponerse las mallas y salir al parque. Pero ni le pregunté. Le preparé el café como siempre, con 2 de azúcar y leche caliente. Ella me lo agradeció como si nada hubiese pasado, como si la tarde anterior no se hubiese subido al coche de otro tío a 10 minutos de nuestra casa. Me sonrió. Yo le sonreí de vuelta. Qué farsa tan perfecta teníamos montada. A lo largo de esa semana empecé a ver el patrón. Los martes y los sábados salía a correr, o eso decía. Pero el resto de días no. Nunca en días laborales. Tampoco usaba su ropa de deporte cuando iba de verdad. El sábado pasado llevaba un sujetador que yo nunca le había visto, y eso que en casa hemos tenido una relación bastante abierta en temas de ropa, gustos, y esas cosas. Pero ese sujetador no era para correr. Y ese detalle, sumado al maquillaje ligero que llevaba, que antes solo se ponía para salir conmigo o a alguna cena, ya no dejaba espacio para muchas dudas. No era solo una aventura física. Había algo más ahí. Algo más sucio. Lo que me jodía no era la infidelidad en sí, aunque obviamente eso ya era un mazazo. Lo que me hacía hervir por dentro era la facilidad con la que me mentía en la cara, como si fuera un vecino, como si compartiéramos techo pero no vida. Y lo hacía con una sonrisa, con esos gestos suyos de siempre, como si yo fuese un personaje de fondo en su película. El jueves por la noche me armé de paciencia. Sabía que si quería que todo saliera bien, y con bien me refiero a tener control, no a reconciliación ni nada parecido, necesitaba información. Así que cuando se metió en la ducha, revisé su bolso. No había móvil, como era de esperar, pero sí vi un ticket de una cafetería que no conocía, una de esas modernas, con nombre en inglés, en una zona a la que ella no tenía ninguna razón para ir. Lo revisé con calma, 2 cafés especiales, un postre caro, fecha, martes, 17:46. O sea, justo después de su supuesta carrera. La dirección estaba a 20 minutos en coche del parque. Muy sutil. No dije nada. Volví a guardar todo en su sitio, con el mismo orden, con el mismo papel doblado. Cuando salió de la ducha, le pregunté si quería que cocinara algo. Me dijo que no, que estaba cansada. Nos fuimos a la cama, ella con el móvil escondido como siempre, yo con la cabeza llena de planes. El sábado siguiente fue el punto de ruptura. Ella me avisó por la mañana, hoy voy a correr un poco más lejos, para cambiar de aires. No me esperes a comer. Le dije que vale. Sonreí incluso. No sé si me creyó o si le daba igual. No importaba. Yo ya había previsto todo. 2 días antes había pedido prestado el coche a mi cuñado, sin decirle para qué. Tengo que hacer unos recados y el mío está en la revisión, fue la excusa. Y con ese coche oscuro, sin distintivos, fui directo a donde ella solía ir a correr. Llegó puntual, a las 4:25. Aparcó cerca del parque, con ropa deportiva impecable, pero peinada, maquillada, y con las uñas recién hechas. No me bajé del coche. Desde mi sitio podía ver perfectamente el banco donde siempre se sentaba a estirar, el camino por el que corría, y la calle lateral desde donde apareció el mismo Golf negro de la semana anterior. La vi levantarse como si lo estuviera esperando. Caminó hacia el coche, miró a los lados, y se subió. Esta vez no tardaron ni 2 segundos en besarse. Sí, otro beso. Más largo. Más descarado. A esa distancia no podía escuchar, pero las manos de él no dejaban lugar a dudas. Ella le acariciaba el cuello. Parecían adolescentes. Los seguí. No es tan difícil seguir un coche sin que te noten si tienes paciencia y no te pones nervioso. Fueron a una zona residencial.
Aparcaron frente a un bloque de pisos. Bajaron del coche, se dieron la mano y entraron al portal como si fueran pareja de toda la vida. Yo me quedé en el coche, viendo la puerta cerrarse, con el motor apagado y las luces bajas. No sentí ira. Tampoco tristeza. Era como si ya me lo esperara tanto que no quedaba espacio para más emociones. Lo único que me surgió fue una claridad brutal. Esto no iba de un desliz. Esto era algo sostenido. Planeado. Tenía lógica, tenía costumbre. No era una aventura. Era una segunda vida. Y yo no estaba en ella. Volví a casa sin prisa. Al llegar, encendí el ordenador, abrí un documento nuevo y empecé a escribir. No una carta, no una declaración de amor ni una amenaza. Una cronología. Hora, lugar, detalles. Nombres no tenía aún, pero sí días, patrones, comportamientos. Si algún día esto terminaba en abogados, yo iba a estar preparado. A las 7:30, Lucía volvió. Traía el pelo algo despeinado, las mejillas rojas y una sonrisa forzada. «Qué buena carrera me he pegado hoy», soltó. Me levanté del sofá, fui a la cocina y le respondí mientras me servía agua del grifo, «¿Y tú te crees tus propias mentiras?». La frase salió sola. No lo planeé. No era parte de ninguna estrategia. Ella se quedó quieta en el pasillo. Me miró con una mezcla entre sorpresa y algo que no supe identificar. Tal vez miedo. Tal vez vergüenza. O tal vez simplemente molestia porque había empezado a hablar de lo que hasta ahora solo estaba flotando en el aire. No respondió. Caminó directo al baño y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, sin moverme. No hacía falta más. El juego había comenzado. Y ya no había vuelta atrás. La puerta del baño estuvo cerrada más de media hora. Ni un ruido, ni agua, ni el secador, ni nada. Yo me quedé en el sofá, sin encender la televisión, sin mirar el móvil. Solo esperaba. Pensaba que al salir me diría algo, alguna excusa absurda, algún intento de desviar el tema, pero lo que hizo fue más revelador todavía. Salió sin mirarme, fue directa a la habitación, cerró la puerta y se encerró ahí. Yo seguía sentado, sin decir nada. Esa noche no cenamos juntos. Esa noche dormimos en la misma cama, pero a 1 metro de distancia, sin tocarnos. Como dos desconocidos. Como dos personas atrapadas en una casa que ya no tiene sentido. Al día siguiente, domingo, se levantó temprano. Me desperté al oír la puerta del armario abrirse. Se vistió sin hacer ruido, como si no quisiera despertar a alguien con quien ya no compartía nada. No dije nada. Me hice el dormido. La escuché coger las llaves, cerrar la puerta de casa y desaparecer. Me quedé mirando el techo durante más de 1 hora. Sabía que ese día tenía que pasar algo. Yo ya no podía seguir aguantando esta farsa sin enfrentarla. No porque quisiera recuperarla, ni por aclarar nada, sino porque necesitaba mirar a esa mujer a los ojos y preguntarle si, en algún momento de los últimos meses, se había acordado de mí cuando se quitaba la ropa frente a otro. Volvió a casa a mediodía. Entró como si nada, con una bolsa del supermercado, diciendo que había comprado cosas para comer. Me levanté del sofá y la seguí hasta la cocina. Ella empezó a sacar cosas de la bolsa sin mirarme. Yo apoyé los codos sobre la encimera y pregunté, sin levantar la voz, sin aspavientos, sin rodeos, ¿cómo se llama el del coche negro? Ella se quedó quieta. No se giró de inmediato. Sacó una botella de agua, la dejó sobre la encimera, y después, sin volverse del todo, me respondió con una frialdad que no esperaba, ¿qué estás diciendo? Me eché hacia atrás, crucé los brazos y la miré. No necesitaba discutir. No necesitaba gritar.
Solo necesitaba que dejara de fingir. Te vi 2 veces. El sábado pasado y ayer. Vi cómo te subías a su coche. Vi cómo te besaba. Vi cómo entrabas a su casa. No tienes que fingir más. Lucía me miró entonces. No con miedo. Tampoco con vergüenza. Me miró con rabia. Como si yo fuera el que había hecho algo mal. ¿Me estás siguiendo? ¿Eso haces ahora? ¿Vas detrás de mí como un psicópata? Ese fue su primer argumento. No negar nada. No pedir perdón. Acusarme a mí. Me reí, no porque tuviera gracia, sino porque era tan predecible que casi me aliviaba. No hace falta seguirte cuando haces las cosas así de evidentes, respondí. No sabía que ir a correr implicaba bajarte las mallas en casa ajena. Ella se giró por completo, con los brazos cruzados, y me dijo algo que no esperaba. Sí, estoy con alguien. ¿Y qué? ¿Qué esperabas después de meses de vivir con un tío que parece un mueble? Después de estar en silencio todo el día, después de que no me toques, no me mires, no me digas nada. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque en ese momento entendí que para ella, todo esto ya estaba justificado desde hacía tiempo. Ya se había contado su historia. Ya se había convencido de que era mi culpa. No me tocas porque ya no quieres, Lucía. No me miras porque estás con otro. Y no te hablo porque cada vez que abro la boca, me doy cuenta de que estoy hablando con una extraña. Ella resopló, molesta. No tienes ni idea de lo que siento. Te pasas el día metido en tu trabajo, en tus cosas. Ya no hay espacio para mí. Yo también existo, ¿sabes? Yo también tengo necesidades. No pude evitar reír otra vez. ¿Y tu necesidad era follarte a otro cada sábado por la tarde? ¿Era esa tu solución? Ella bajó la cabeza por un segundo. No por remordimiento, sino porque no tenía respuesta inmediata. Luego me miró y dijo lo que marcó un antes y un después: me cansé de esperarte. Me cansé de este matrimonio. Hace tiempo que lo nuestro se terminó, Álvaro. Solo que tú no lo viste. Me senté en una de las sillas de la cocina, sin quitarle los ojos de encima. No, Lucía. Lo que se terminó fue tu paciencia para disimular. Lo nuestro se acabó en cuanto empezaste a mentirme. Y no, no es que no lo viera. Es que quise creer que aún se podía salvar. Ella no dijo nada más. Guardó la botella en la nevera, cogió las bolsas vacías y salió de la cocina. Yo me quedé allí, sin moverme. Escuché cómo cerraba la puerta del dormitorio. No hubo más palabras ese día. Ni una disculpa. Ni una lágrima. Nada. Esa noche, dormimos en habitaciones separadas. Yo en el sofá, ella en la cama. Al día siguiente, me levanté temprano, me fui a trabajar, y durante el trayecto en coche tomé la decisión: esto no iba a quedar así. No podía simplemente dejar que esta historia terminara con un portazo. No después de los años, del esfuerzo, de todo lo que construí con ella. Necesitaba algo más que un final frío. Necesitaba dejar claro que conmigo no se juega así. Esa semana comencé a organizar lo que sería mi respuesta. Nada de violencia, nada de insultos. Lo mío iba a ser más fino. Más contundente. Ella había querido vivir una doble vida, perfecto. Yo iba a hacer que las dos se le cayeran encima. Pero antes, necesitaba un par de detalles más. El nombre del tipo. ¿Dónde trabajaba? Si tenía pareja. Si había algo más que solo sexo. Si esto era algo estable o solo un escape. Porque si ella había querido jugar, yo también podía jugar. Y no pensaba perder. Esa semana fue una de las más largas de mi vida. No por tristeza ni por ansiedad,
sino porque cada hora parecía una oportunidad para planear lo que iba a hacer. Ya no me afectaba verla moverse por casa como si nada. Había pasado de sentir rabia a sentir una calma peligrosa, esa en la que todo se vuelve claro y lógico. Yo sabía que no iba a perdonarla, no porque no pudiera, sino porque no me daba la gana. Quería dejarla en evidencia, hacer que se enfrentara a las consecuencias de sus decisiones, y que no pudiera esconderse detrás de excusas ni de victimismos. No me interesaba discutir, ni ganarme una explicación, quería que todo saliera a la luz y que ella quedara sola con su mentira. El lunes, cuando salí del trabajo, pasé por la zona donde la había visto con el tipo. Aparqué lejos y observé. A las 6 menos cuarto, el mismo coche negro apareció y se detuvo en el mismo punto. No tardé ni 5 minutos en verlo salir del portal. Era un hombre de unos 40 y pocos años, camisa azul arremangada, reloj caro, el típico ejecutivo con aires de encantador. Caminó hasta el coche con paso seguro, sin mirar a los lados. Lo vi encender un cigarrillo y quedarse apoyado sobre el capó, como quien espera a alguien sin miedo a ser visto. A los pocos minutos apareció Lucía, con la misma ropa deportiva, con el mismo gesto tranquilo, como si fuera parte de su rutina. Se acercó, le tocó el brazo y se besaron con una naturalidad que me revolvió el estómago. En ese momento entendí que ya no había nada que salvar. Era su pareja, su otro hombre, y ella ni siquiera se esforzaba en disimular. Saqué el móvil y grabé un par de minutos, sin zoom, sin movimientos bruscos, solo para tener algo más que palabras. No porque necesitara pruebas legales, sino porque quería tener en mis manos la imagen exacta de su mentira. Cuando se metieron en el coche, lo seguí a distancia. Condujeron hasta una zona de oficinas en las afueras, donde el tipo aparcó detrás de un edificio moderno, de esos con cristales grandes y carteles de empresas tecnológicas. Bajaron y entraron por una puerta lateral. No me acerqué, pero esperé casi una hora. A las 7:30, salieron de nuevo. Él la acompañó hasta el coche, le dio otro beso y se fue caminando hacia el aparcamiento del edificio. Ella arrancó y desapareció. Yo me quedé quieto, observando el cartel de la entrada. La empresa se llamaba Norval Consulting. Ya tenía lo que necesitaba. Esa noche no dormí en el sofá, dormí en mi cama, a su lado. No porque quisiera hacerlo, sino porque quería ver si tenía el valor de mirarme después de haber estado con él. Se duchó antes de acostarse, algo que no hacía todos los días, y se metió en la cama sin decir nada. Yo tampoco dije palabra. Me quedé de lado, mirando el techo, escuchando su respiración, cada movimiento. No hubo contacto, ni siquiera un roce. A veces la venganza empieza por el silencio, y yo tenía mucho que decir, pero aún no era el momento. Al día siguiente fui al trabajo como siempre, aunque no trabajé casi nada. En los ratos libres busqué información sobre la empresa. No tardé en encontrar la web y en la sección de equipo vi la foto del tipo. Se llamaba Sergio Ferrer, director financiero. Casado, 2 hijos, con una biografía perfectamente escrita para sonar honorable. Lo miré durante varios minutos. Era él. Ni siquiera tuve que dudar. Me aprendí su nombre de memoria. No porque fuera a hacerle daño, sino porque necesitaba saber con quién estaba destruyendo mi matrimonio. Esa tarde llegué a casa antes que Lucía. Preparé la cena y me senté a esperar. Cuando entró, se sorprendió de verme allí. Intentó saludarme con su tono habitual, pero no le respondí. Solo le pregunté si había tenido mucho trabajo. Me dijo que sí, que había sido un día largo. Mentira. La miré a los ojos y le respondí, sí, he visto que Sergio también tuvo un día largo. El color se le fue de la cara. Intentó disimular, pero su expresión la delató. ¿Qué dices?, preguntó, fingiendo ignorancia. No te molestes, Lucía,
ya sé quién es. No hace falta que sigas mintiendo. Solo te aviso de algo, esto no se va a quedar en casa. Vas a entender lo que es perderlo todo. Se quedó quieta. Intentó acercarse, pero levanté la mano. No digas nada. No quiero oírte. Ahora vas a vivir con lo que has hecho. Ella empezó a decir mi nombre, pero no la dejé. Ni te atrevas a hacerte la víctima. Has jugado conmigo y te creías más lista, pero no me vas a pisar más. Lo tuyo y lo mío se acabó, y vas a entender que no todo se entierra con una ducha y una sonrisa. Salí de la cocina y cerré la puerta del dormitorio detrás de mí. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Durante los días siguientes me dediqué a poner en marcha lo que había planeado. No era nada ilegal, pero sí bastante incómodo para ella. Empecé por lo básico, pedí cita con un abogado especializado en divorcios y le expliqué la situación. Le mostré el video y la cronología de los encuentros. Me dijo que con eso bastaba para dejar las cosas claras en el proceso. Me aconsejó que no la enfrentara más de lo necesario, que todo lo hiciera con discreción. No necesitaba ese consejo, ya lo tenía decidido. Luego vino la segunda parte, más personal. Llamé a sus padres para invitarlos a cenar el sábado. Les dije que quería hablar con ellos y con Lucía de algo importante. No sospecharon nada. Preparé la casa como si fuera una cena familiar normal. Cuando llegaron, los saludé con educación. Lucía intentó disimular su incomodidad, pero no podía esconder el nerviosismo. Se sentó frente a mí, su madre al lado, y su padre a mi izquierda. Serví la cena, hablábamos de cosas triviales, hasta que en mitad de la comida, saqué el portátil y lo coloqué en el centro de la mesa. Nadie entendió nada. Lo abrí, pulsé reproducir, y el silencio llenó la sala. En la pantalla se veía a Lucía besando al tipo junto al coche. No había comentarios, ni dramatismo, ni música. Solo el sonido ambiente del video. Su padre dejó los cubiertos sobre el plato. Su madre se llevó la mano a la boca. Lucía se levantó, gritó mi nombre, pero yo solo le dije, si tenías dudas de si iba a hacerlo, aquí tienes la respuesta. Cerré el portátil, me levanté y salí del comedor. Detrás de mí, oí cómo su madre empezaba a llorar y su padre le decía que se quedara quieta. Esa noche dormí en casa de un amigo. Cuando volví el domingo, ya no estaba. Había recogido algunas cosas y se había ido. No dejó nota, ni mensaje, ni nada. Me senté en el sofá, miré alrededor y respiré. No me sentía feliz, pero sí tranquilo. Ella había querido una nueva vida, y ahora la tenía, pero sin nadie que le creyera sus mentiras. El lunes recibí una llamada de un número desconocido. Era Sergio. No me preguntes cómo consiguió mi teléfono, seguramente ella se lo dio. Me dijo que lo que había hecho era una locura, que había destrozado la vida de su familia, que su esposa lo había echado de casa. Yo solo le contesté una frase, cada uno recoge lo que siembra. Colgó sin responder. Esa tarde supe que Lucía se había ido a vivir temporalmente a casa de una amiga. No me importó. Lo único que quería era que todo siguiera su curso. Había dejado las cosas claras. No había violencia, no había insultos, solo hechos. Y los hechos pesan más que cualquier excusa. En el fondo, no buscaba justicia ni revancha completa, solo quería cerrar la historia sin quedarme con la sensación de que ella había ganado. Los días siguientes fueron extraños. Dormía bien, comía sin ansiedad, trabajaba sin distracciones. A veces me venía su imagen a la cabeza, pero ya no me dolía. Era como mirar una fotografía vieja de alguien que ya no reconoces. Sabía que aún faltaba la conversación final, esa en la que firmaríamos los papeles, pero ya no me daba miedo. Solo quería terminarlo.
Y en el fondo, sabía que ella también lo sabía. No sabía exactamente cuándo ni cómo sería, pero era evidente que tarde o temprano iba a suceder. La conversación final. Esa en la que ya no hay espacio para fingir ni para negociar, solo para poner las cartas sobre la mesa y cerrar el libro. No la esperaba con nervios ni con miedo, simplemente con la sensación de que era lo último que quedaba pendiente. Después de todo lo que había pasado, de lo que había visto, grabado y expuesto, ya no había nada que pudiera herirme más, ni nada que ella pudiera decir que alterara lo que ya estaba decidido. Habían pasado 4 días desde que se fue de casa, y salvo aquel intento de llamada perdida y un mensaje sin respuesta que me mandó el lunes por la noche, no había habido contacto entre nosotros. Me limité a seguir con mi rutina, responder los correos del abogado, preparar la documentación necesaria para el proceso, y recuperar poco a poco una normalidad sin ella. Lo más curioso fue darme cuenta de que no la echaba de menos, ni siquiera cuando abría la nevera y veía su yogur favorito o cuando cruzaba el pasillo donde siempre dejaba sus zapatillas. Era como si se hubiera desvanecido de mi espacio mental con la misma facilidad con la que había saltado al coche de ese tipo. Fue un miércoles por la tarde cuando recibí el mensaje que marcó el momento. ¿Podemos hablar hoy? No quiero discutir. Solo quiero cerrar esto bien. Lo leí sin prisa. Esperé unos minutos antes de contestar. Le respondí que podía pasar por casa a las 7, que estaría solo, que no quería rodeos. Me contestó con un escueto vale. No hubo más. Preparé el salón, cerré la puerta del dormitorio, dejé todo limpio y ordenado, como si esperara a alguien a quien ya no me importaba impresionar. A las 7 en punto, llamó al timbre. Le abrí sin decir nada. Entró sin mirar demasiado, como si quisiera evitar que la casa le hablara. Llevaba ropa sencilla, el pelo recogido, cara sin maquillaje. Se sentó en el sofá del rincón y yo en el otro. Nos separaban 2 cojines y un océano de distancia emocional. Empezó ella, sin rodeos, como había prometido. No voy a justificarme más, ya lo sabes todo, y no tengo derecho a pedirte nada. Asentí con la cabeza. No dije nada. Ella siguió. Lo que pasó no fue un error puntual, ni una locura. Fue algo que yo elegí. Estaba agotada, vacía, y encontré ahí fuera algo que aquí ya no sentía. Su voz no temblaba, y eso era lo que más me llamó la atención. No hablaba como alguien arrepentida ni como una víctima, sino como alguien que ya no quería mentir. Me mantuve en silencio, esperando que terminara. Sé que lo hice mal, que debí separarme antes, que debí tener el valor de enfrentarte en vez de esconderme detrás de una historia paralela. Pero no lo hice, y ahora todo esto es lo que queda. Le pregunté entonces lo que aún no sabía. ¿Lo sigues viendo? Ella dudó, respiró hondo y dijo la verdad. Sí. Pero no tiene nada que ver con lo que pasó. No estoy enamorada de él, ni creo que esto vaya a durar. Es más por inercia que por deseo. Tampoco tengo claro qué va a pasar entre nosotros. A lo mejor ni siquiera hay un nosotros real. Me encogí de hombros. No me importa. Lo nuestro ya está muerto, y lo enterraste tú. Ella bajó la mirada. Lo sé. Y no espero que me perdones. Solo quería hablar una última vez para cerrar esto sin gritos ni insultos. Me duele pensar que, después de tantos años, todo termine así. Respondí sin levantar la voz. No es así como termina. Termina cuando tú decidiste dejar de respetarme. Termina cuando cada sábado mentías y te ibas con otro. Termina cuando empezaste a vivir conmigo como si yo fuera invisible. Esta conversación solo es el trámite final. Ella tragó saliva, no sé si por emoción o por incomodidad. Me miró por primera vez con atención. ¿Vas a hacer público todo lo que tienes? Le respondí sin vacilar.
No. Solo lo necesario para el divorcio. Lo que pasó con tus padres fue para que supieran con quién se habían casado. No necesito arruinarte la vida. Ya tienes suficiente con lo que hiciste. Se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó algo que no esperaba. ¿Hay alguna parte de ti que aún me quiera? Me reí, sin burla, solo por la pregunta. La parte que te quería murió el día que te vi subirte a su coche como si nada. La parte que aún te respetaba se fue el día que me mentiste en la cara después de haber estado con él. Lo que queda ahora es un hombre que quiere pasar página. Ella asintió. Entonces no tengo más que decir. Se levantó, pero antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta. Gracias por no haber perdido la cabeza. Por haber sido más maduro que yo. Por no haber hecho de esto un circo. No respondí. Le abrí la puerta y me quedé en el marco mientras se iba. Caminó sin girarse. Bajó las escaleras con paso firme. Cuando escuché el portón cerrarse, me senté en el suelo, junto a la puerta, y respiré hondo. No por tristeza. No por alivio. Solo porque era el primer momento real de cierre. No iba a haber reconciliación. No iba a haber segundas oportunidades. Y eso, lejos de dolerme, me calmaba. Esa misma noche mandé el último correo al abogado. Todo estaba en marcha. Los papeles saldrían en menos de una semana. Al día siguiente, me reuní con él y firmé la demanda de divorcio. Le pedí que se lo comunicara a Lucía de forma formal, que no hubiera más llamadas ni más mensajes. Quería cortar todo de raíz. Me dijo que era lo mejor. Que lo había manejado con una frialdad poco común. Yo no lo veía así. Simplemente estaba agotado de emociones. No me quedaban gritos, ni lágrimas, ni ganas de hablar. Solo quería empezar de nuevo, sin una mujer que no supo valorar lo que tenía. Esa noche dormí mejor que nunca. Me desperté a las 8 sin despertador, me hice el café y salí a caminar por el barrio. Miré a la gente en la calle, a las parejas, a los vecinos, y sentí algo que hacía tiempo no sentía, ligereza. No alegría, no euforia, simplemente ligereza. La certeza de que ya no tenía que seguir sosteniendo una mentira, ni preguntándome qué estaba haciendo mal. Ahora todo dependía de mí. Volví a casa y ordené las pocas cosas que ella había dejado. Saqué su ropa del armario, metí todo en 2 cajas y las guardé en el trastero. Tiré sus cosméticos, sus perfumes, sus libros de autoayuda, sus tazas favoritas. No por odio, sino porque no tenían sentido en mi casa. En mi vida. Limpié cada rincón. Cambié las sábanas. Abrí las ventanas. Puse música. Empecé a recuperar mi espacio, mi rutina, mis silencios. Todavía faltaba el trámite de la firma final, pero lo importante ya estaba hecho. Ella había salido de mi vida, no con escándalos, no con violencia, sino con la consecuencia directa de sus actos. Y yo había decidido no quedarme como la víctima. Porque no lo era. Era un tipo que se hartó de ser un espectador de su propia vida y decidió actuar. El día de la firma fue un miércoles por la mañana. Habíamos quedado en la notaría a las 10:15 y llegué puntual, como siempre. Lucía ya estaba allí, sentada en una de las sillas de la entrada, con el mismo gesto neutro que había adoptado desde que todo explotó. Llevaba un vestido sobrio, el pelo suelto y los labios secos, sin maquillar. No intercambiamos saludo, ni una palabra. Solo un leve gesto de cabeza, por pura formalidad. El notario salió y nos hizo pasar a una sala pequeña, con una mesa, 3 sillas y una pila de papeles. Todo estaba ordenado, con nuestros nombres claramente visibles, con cada cláusula revisada por los abogados, sin lugar a sorpresas ni a negociaciones de última hora. Nos sentamos frente al notario y escuchamos sus explicaciones sin interrumpir.
Había algo surrealista en estar allí, firmando el fin de un matrimonio de más de una década con la misma facilidad con la que se firma la recepción de un paquete. Pero la diferencia estaba en que, para mí, cada trazo con el bolígrafo era una forma de cerrar la puerta a todo lo que me había desgastado durante meses. Firmé sin dudar, sin temblar, sin mirar a Lucía. Cuando fue su turno, cogió el bolígrafo, firmó también, y luego lo dejó sobre la mesa con calma. El notario nos deseó lo mejor, recogió los papeles y nos indicó que en un par de días recibiríamos las copias oficiales. Nos levantamos y salimos de la sala sin decir nada más. Al llegar a la calle, me giré para mirarla. No porque quisiera despedirme de forma emotiva, sino porque, aunque todo ya estuviera hecho, quería que esa fuera la última vez que la miraba directamente. Ella también se detuvo, me sostuvo la mirada unos segundos y habló. Siento cómo han salido las cosas. No era lo que quería al principio. Le respondí sin enfado ni ironía. Sí, pero al final fue exactamente lo que hiciste. Y eso es lo único que importa ahora. No esperaba un perdón real, ni un intento de reconciliación, pero quise dejar claro que no había espacio para reconstruir nada. Ella asintió levemente. Espero que encuentres a alguien que sí te valore. Le contesté con sinceridad. No necesito encontrar a nadie ahora. Necesito estar tranquilo. Algo que contigo, hace tiempo, era imposible. Después de eso, se fue por su lado y yo por el mío. Caminé unas calles sin rumbo fijo. No tenía que volver al trabajo hasta después del mediodía, así que aproveché para parar en una cafetería donde nunca había estado. Pedí un café solo, me senté en la terraza, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. No tenía a nadie que me esperara, ni a nadie a quien dar explicaciones. Tampoco tenía el peso de la traición sobre los hombros, porque ya no era un problema mío. Lo que ella hubiera hecho con su vida desde ese momento, ya no me tocaba. A lo largo de los días siguientes, algunos conocidos que se habían enterado por comentarios de terceros empezaron a escribirme. No les conté demasiados detalles. Solo dije que el matrimonio había terminado, que habíamos tomado caminos distintos. No quería convertirme en el protagonista de un drama ajeno. Solo necesitaba mi espacio. Mis amigos más cercanos ya sabían la verdad. Me apoyaron sin necesidad de grandes discursos. Una cerveza, una comida rápida, un partido de fútbol en casa, y listo. A veces no hace falta hablar de todo para que alguien esté ahí. Una noche, un par de semanas después de la firma, recibí un mensaje de la madre de Lucía. Me agradecía no haber hecho público todo, me decía que lamentaba profundamente la forma en que su hija había actuado, que no entendía cómo había llegado a eso, que si alguna vez necesitaba algo, que no dudara en escribirles. No respondí. No por orgullo, sino porque ya no quería seguir conectado de ninguna manera con esa familia. Para mí, todo había terminado el día que la vi meterse en ese coche. Lo que vino después fue una reconstrucción lenta pero firme. Empecé a hacer cosas que antes posponía por falta de tiempo o ganas. Me apunté al gimnasio del barrio, volví a leer libros que tenía acumulando polvo en la estantería, retomé contacto con compañeros de la universidad que hacía años no veía. También me puse a revisar las finanzas, a reorganizar la casa, a hacer cambios pequeños que marcaran un nuevo comienzo. Cambié las cortinas, pinté una de las paredes del salón, regalé muebles que ya no me decían nada. No era un intento de borrar el pasado, simplemente era una forma de marcar el presente. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza, me di cuenta de algo curioso. Había pasado más de un mes desde que todo se derrumbó y, sin embargo, me sentía mejor que nunca. No porque hubiese encontrado algo nuevo o porque hubiese superado lo ocurrido, sino porque ya no vivía con la incertidumbre.
El mayor peso que arrastraba durante los últimos meses de matrimonio no era la infidelidad en sí, sino no saber qué estaba pasando, sentir que había algo oculto y no poder probarlo. Ahora todo estaba claro. Ya no había mentiras, ni disimulos, ni medias verdades. Lucía, hasta donde supe por terceros, siguió viendo al tipo del coche durante un tiempo, pero según me contaron, aquello tampoco duró demasiado. Parece que cuando se vieron sin el marco clandestino, sin el riesgo ni la emoción de lo prohibido, las cosas perdieron fuerza. Me dio igual. No me alegré, pero tampoco me entristeció. Simplemente confirmé lo que ya intuía, que muchas personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden, y cuando se lanzan a buscar fuera lo que creen que les falta, suelen encontrar menos de lo que imaginaban. A veces, por las noches, me acordaba de algún momento puntual con ella, algún viaje, alguna conversación tonta que nos había hecho reír. No con nostalgia, sino como quien recuerda una película que le gustó pero que ya no volvería a ver. No todo fue malo, pero lo que fue bueno no compensaba lo que vino después. Y cuando la confianza se rompe de esa manera, no hay vuelta atrás. Lo que aprendí de todo esto no tiene nada de especial. No descubrí verdades universales, ni me convertí en un gurú del amor. Solo entendí que el respeto es la base de todo, y que cuando alguien te falla con esa frialdad, lo mejor que puedes hacer es soltar. Intentar entender por qué lo hicieron no sirve de nada si ellos no fueron capaces de decirlo en su momento. Y esperar una disculpa sincera es perder el tiempo cuando la otra persona ya ha rehecho su vida como si tú no hubieras importado. Hoy sigo solo, y estoy bien. No me interesa empezar otra relación por ahora. Tal vez más adelante, tal vez no. Lo único que tengo claro es que no volveré a aguantar algo parecido. La próxima vez, si es que hay una, será desde otro lugar. Con más calma, con más atención, pero sobre todo, con cero tolerancia a la mentira. Y si me preguntara si volvería a hacer lo mismo, si repetiría cómo manejé todo, te diría que sí. Porque dentro de todo el desastre, lo hice a mi manera, sin perder el control, sin arrastrarme, sin buscar venganza ciega. Solo puse las cosas sobre la mesa, sin adornos, sin excusas. Y eso, para mí, ya es suficiente.